Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, en cámara aparecemos sonriendo porque antes de iniciar la charla ya precisamente ante ustedes pues, estábamos platicando de algunos personajes, hay que ponerle tales entre comillas, pero ni modo, de todo en la viña del Señor. Bueno, vamos a entrarle al fútbol 11 y ahí hay muchas cosas, lo que se llama la famosa tela que cortar, etcétera. Pero en primer lugar, Gerardo, dígale a la gente, ¿por qué buscar y aspirar a ser presidente de la Federación de Fútbol? Bueno, Gustavo, realmente la vida está llena de retos personales. Para mí, el llegar a la Federación de Fútbol es un reto personal, es un reto, hablábamos un poco del futsala, yo tengo 3 mundiales en mi haber como directivo del futsala, tengo uno sub-20 en la época de Brian, y yo sentí que en esa época le falté a Guatemala. Mucho que yo quise hacer, no pude hacer dentro de esa directiva, por eso renuncié a la directiva de Brian y dije, tengo que entrar a la federación y tengo que aportarle a mi país algo bueno para el fútbol. No me puedo quedar así, no me puedo quedar egoístamente con el futsal, tengo que aportárselo a mi país y ese es básicamente el reto personal en el cual pues se toma la decisión de participar en una federación de fútbol y demostrar que en el fútbol también se pueden hacer las cosas bien, ¿verdad? Desde 1980, con alguna pausa que tuve que cambiarle el nombre cuando estuve en nuestro diario, durante una década, yo tengo una corriente de opinión que le llamo y le puse desde el 80 el elogio y la crítica, siempre buscando algo bueno para elogiarlo y lo otro que hay que criticarlo, pues hacerlo. En el caso de lo bueno y lo malo, ¿qué pondría usted como bueno? Por ejemplo, si lo hubiese, y así lo califica usted, de esa parte que compartió la gestión del señor Jiménez. Bueno, lo bueno definitivamente es la clasificación de la selección sub-20 al Mundial, ¿verdad? Yo creo que eso fue bien. Lo malo, no haberle dado seguimiento a esa selección y que se perdiera en el camino, porque esa selección sub-20 que fue al Mundial ya estaba conformada, ya solo era de darle seguimiento y creo que hoy por hoy sería la selección mayor con experiencia de un Mundial, ¿verdad? Entonces creo que ya ahí ya llevaríamos ventaja. Hay muchas cosas malas, hay muchas cosas buenas, como yo en alguna entrevista vi cosas malas que no me gustaron, me fui y tomé la decisión, como te digo, de renunciar y en ese momento también tomé la decisión de armar una planilla y armar un proyecto para poder llegar a la federación y demostrar que se podían hacer las cosas bien, ¿verdad? El domingo anterior Panamá acudió a urnas a escoger presidente y uno de los titulares, porque me ocupo no solo de lo que es deporte en sí, sino tratar de estar un poquito informado y esto se parangona con lo de acá, los panameños acuden hastiados a urnas de la corrupción. ¿Por qué se ha enquistado eso tanto en Guatemala y el fútbol y el deporte no le ha escapado eso? ¿Y cómo piensa usted, porque es un empresario, combatir esa irregularidad que lastra, en este caso, al deporte y al fútbol específicamente? Bueno, la verdad, te digo, la corrupción pienso que viene precisamente de lo que sale en el tema FIFA, ese tema FIFA donde pues Blatter y todos salen ensuciados, el presidente precisamente de Costa Rica, el de acá, Salguero y todos los personajes que estaban en ese momento que salen manchados con el tema corrupción, es algo que inevitablemente toda la gente lo mira como algo en donde ya el fútbol
está cansado también de ese tipo de cosas. ¿Cómo se va a combatir la corrupción? Primero haciendo bien las cosas, auditando todas las instancias, no solo tanto la federación, porque yo tengo un proyecto de auditoría interna y auditoría externa, más la auditoría que FIFA viene a hacer, más la auditoría que CDAG nos hace, más la auditoría de Contraloría de Cuentas. ¿Y usted es auditor? No, yo no soy auditor, yo realmente soy ingeniero agrónomo, ¿verdad? Pero tenemos básicamente varias auditorías que no solo la idea es que me auditen a mí como federación, sino auditar a todas las ligas, a todos los equipos, a todas las asociaciones departamentales. Si auditamos todo, realmente podemos ir erradicando poco a poco la corrupción. De hecho, te digo una cosa, no solo en el fútbol hay que auditar a las instituciones, también tenemos que ver de qué manera podemos erradicar los malos arbitrajes, porque también ahí hay corrupción y tenemos que corregirla. Entonces hay que trabajar muchísimo en todo lo que es arbitraje, equipos, jugadores y todo, para que todo se dé en ley, y entonces ahí poco a poco, con un sistema bien armado, se va a ir erradicando la corrupción, ¿verdad? Hay una frase que utilizan algunos de los narradores actuales que dice: algunos, sobre todo, 90 minutos no son suficientes. Yo estoy seguro que la charla que estamos desarrollando no va a alcanzar para abarcar tanto la temática tan amplia que tiene el fútbol, y particularmente el nuestro, al que hay que mover, siento yo, Gerardo, desde los cimientos. Desde los cimientos. Yo tuve hace meses en el programa de radio Un Nuevo Mundo a un periodista italiano, Tommaso Alimelli, que nos habló de la estructura del fútbol italiano. Y la base de la pirámide es la grande, la categoría D de allá, donde hay cientos de equipos. Acá, por ejemplo, la tercera división, que en el momento de la charla produjo ayer, directamente un día antes, su elección, pues tendría que ser una base y de repente crear otra, pero que ese fútbol de los chicos hacia arriba pues sea el sostén de esa estructura del fútbol. ¿Usted tiene, o alguno de su equipo, o el equipo en sí, pensado algo en que queremos tal cosa, pero para llegar ahí tenemos que mover desde abajo la cosa, como a tanto agujero que hay en la ciudad porque se están haciendo un montón de edificios? Bueno, sí, te digo, hoy es más complejo, pero más fácil trabajar esa base, y sí está contemplada. Realmente FIFA tiene muchos proyectos, y nosotros lo que tenemos que hacer como federación, hoy las federaciones ya cambiaron, ya no son las federaciones donde tú llegabas con un plan de trabajo simple y podías desarrollar a tu antojo o lo que podías hacer, y el presidente era el que mandaba, y eso se acabó. Realmente FIFA ahora, pues por todo el presupuesto que da, tiene un proyecto como el Forward, tiene proyectos como el que vieron ustedes hace poco en una entrevista con el licenciado Ríos. Todos esos proyectos te dan los lineamientos de cómo desarrollar esas bases, y no se puede perder uno. Obviamente tenemos que trabajar con las ligas, y obviamente las ligas tienen que estar de acuerdo. Entonces sí hay un proyecto, hay una proyección. Necesitamos que las asociaciones departamentales jueguen más partidos. Hoy por hoy juegan los juegos nacionales, algunas juegan 2 o 3 partidos en el año, y eso pues no te da realmente para poder sacar jóvenes con talento para poder llegar a lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces las asociaciones departamentales tienen que trabajar todo el año, tienen que jugar todo el año. Ellos tienen sus partidos locales, pero eso no basta. Y la tercera división tiene un límite de edad. También son 100 equipos los que hay alrededor, pero así como aparecen, desaparecen, porque desde la creación del equipo se crea sin patrocinios, y hay muchos equipos que se quedan a medio torneo y no terminan. Entonces eso es lo que nos sube a la segunda división y después a la primera división. Entonces nosotros necesitamos cimentar esas bases, y por supuesto hay trabajo, hay cómo hacerlo, y está dentro del proyecto. Yo hago reverencia a pasado porque por el tiempito que tengo de estar en esto, hay algunos o muchos ejemplos que se han ido atrapando y que le dejan a uno lecciones. Comenzando casi el segundo lustro de los años 90,
el licenciado Edgar Rolando Pineda Lam aspiraba a la presidencia de la federación, y en aquel tiempo tenía contacto deportivo yo en Panamericana, y él en ese momento, auxiliado por alguien que seguramente Gerardo conoció, Ronnie Mesa Páez, que era su publicista, me aceptó o me configuró, y con alguna asesoría directa de Ronnie, que estuvo ahí en cabina, de que en aquel tiempo accesar, y le costó porque la votación final fue muy apretada, $500,000 de quetzales de inversión para lograr finalmente ser presidente de la Federación de Fútbol. En este momento, para llegar a lo que consiguió el viernes, no hablemos de montos totales, pero sí por dónde anduvo y cuánto tuvo que invertir. Bueno, ahí en una entrevista se armó una controversia porque dicen que yo me contradije en algo que dije. Realmente te digo, dinero para comprar un voto, ninguno. De mi dinero, del dinero que quieran, de la empresa, del que sea, ninguno. Fue 50-0 y yo creo que no había otra planilla, entonces obviamente ninguno. ¿Hubo que trabajar durante 6 años? Sí. ¿Hubo que invertir en gasolina para visitar departamentos? Sí. Hubo que ayudar y aportar. Hay muchas gentes que no tienen ni siquiera un balón y tienen que desarrollar una academia. Hay que aportarles unos sus balones. Sí, no son regalos, como decían. Realmente son implementos deportivos que la federación debe de darlos, debe de aportarlos, y no los da. Y necesitamos desarrollar el deporte. Entonces sí hubo un tipo de ayuda en ese sentido, pero en ningún momento hubo un regalo, una compra de voto, algo que similar a lo que quieran algunos medios enfocarse, ¿verdad? Entonces te podría decir monto no tengo, porque son 6 años de trabajar, son 6 años de agarrar el carro, ir a los departamentos, visitar a la gente, hacerme amigo de ellos, porque finalmente yo me hice muy amigo de la gente. Yo considero que muchos de los votantes ahí eran mis amigos, no eran personas que llegaron a votar por Gerardo Páez por un proyecto. Hay personas que sí votaron por Gerardo Páez por un proyecto, pero la mayoría eran mis amigos y así los considero. Son 6 años, como te digo, de trabajar junto con todo el mundo, y ese es el resultado, pues. Algo muy importante es convencer, y otro para mí más importante es generar credibilidad. ¿Cuáles podrían ser, para calificar, las piedras angulares para no solo a la interna, sino a lo externo, porque no solo están los medios, sino el público receptor de cómo se piensa crear esa base para que la palabra sea una realidad? Credibilidad. Bueno, te digo, hoy por hoy la gente que votó en mí me conoce y sabe que credibilidad tengo. He hecho las cosas bien, como te decía, 15 años trabajando el futsal, 3 mundiales, 1 sub-20, pues un empresario, tengo una empresa, la empresa tiene 135 años de existir, necesidad de ir a robar, como dicen, no tengo. Entonces esa es la carta de presentación de la credibilidad. La otra credibilidad, ya trabajando y ya allá adentro, es haciendo las cosas bien, haciendo las cosas por Guatemala, que hoy las cosas toda la vida se han hecho por el beneficio personal de alguien o de algún equipo o de alguna institución. Hoy no, hoy se van a hacer las cosas en relación a el beneficio de Guatemala, del guatemalteco, aquel aficionado que quiere ir a ver a su selección, se pinta la cara, hace un sacrificio, por ahí parquea el carro y de repente hasta se lo abren. O sea, estamos trabajando para ese aficionado, para que el aficionado realmente se sienta orgulloso de tener su selección, y también vamos a trabajar muchísimo, Gustavo, para que la gente vuelva a creer en ir al estadio. La gente ha dejado de creer en ir al estadio, han habido partidos que llegan 200, 300 personas. Para mí eso es terrible, porque es un mensaje triste el que le damos a nivel internacional a los demás países, y un mensaje mucho más triste a los patrocinadores que puedan creer en nosotros, que llegan 200 o 300 personas a un estadio. Entonces tenemos que trabajar mucho para esa gente, para que la gente vuelva a creer en el fútbol, vuelva a ir a los estadios y pues definitivamente tenga credibilidad en un proyecto, ¿verdad?
Acá estaríamos hablando de algo similar a lo de la primera parte de Gerardo Páez, el mandamás del fútbol, como lo ha sido y lo es en el futsal, o como nos decía ayer en una entrevista el Team Herrera, coronado otra vez goleador, que él siempre pregona, y es una realidad, aunque él individualmente ha llegado a ese sitio de goleador, de que la base son sus compañeros y que el equipo es el que finalmente obtiene las cosas, aparte de que hay alguna pieza individual que sobresalga. Definitivamente no va a ser Gerardo Páez el mandamás del fútbol. El futsal es un deporte pequeño, es un deporte que se presta para que no pueda mucha gente dirigir porque es pequeño. Realmente las decisiones que se toman ahí, es una liga, es una selección, no es grande. Aquí tenemos que trabajar en conjunto. Cada miembro del comité ejecutivo fue escogido no por lo personal, simplemente fue escogido a nivel de lo profesional o a nivel de lo dirigencial que han tenido ellos en sus equipos o en su liga o en su vida, y es por eso que yo escogí uno a uno a esas personas, y esas personas me van a ayudar muchísimo a poder desarrollar el fútbol. Aparte, pues el grupo de trabajo de atrás o el de abajo, que no lo hago de menos, pero definitivamente ellos van a estar en el día a día. Gerardo Páez es un empresario y no puede dejar tirada a su empresa. Tiene que seguir trabajando también en la empresa, porque estos puestos son ad honorem, y finalmente uno tiene que vivir de otra cosa, no tiene que vivir del fútbol, y esa es mi idea, ¿verdad? Entonces yo tengo que delegar y tengo que apoyarme mucho en mi grupo de trabajo para que juntos desarrollemos. Cada uno tiene la misma filosofía mía de no corrupción, no robar, no hacer las cosas mal y desarrollar. Entonces cada uno de ellos tiene la misma filosofía y cada uno me van a ayudar en sus distintas ramas, ¿verdad? Distribución de atribuciones, a esta altura que se lo pregunto, ya se ha comenzado más o menos a delinear en qué área van a trabajar algunos o todos, hablando de los 8 integrantes junto a usted del nuevo comité ejecutivo, por un lado, y por otro, si dentro de ello está, por ejemplo, algún protagonismo de alguien porque es muy especializado o especializado, en el caso de la licenciada Trejo, en algún rubro. Todos ya más o menos nosotros tenemos distribuido las atribuciones, sí, ya las tenemos enfocadas, cada uno tiene pues parte de su rama que nos va a aportar y nos va a ayudar. En el caso de la licenciada Trejo que decías, pues ella ha sido defensora de la mujer, realmente ha sido un estandarte defendiendo a la mujer, estuvo en femicidio. Yo a ella la busqué en el sentido de que si FIFA quería a la mujer bien representada dentro de un comité ejecutivo, pues ella es una persona que puede representar bien a la mujer, bien que la mujer tenga igualdad de condiciones, que no le falte nada, que se pueda desarrollar bien el deporte y que esté segura, ¿verdad? Que se sienta segura, porque pues el deporte es un medio de hombres y pues complica un poquito el tema, y entonces yo quiero que la mujer esté tranquila y segura. Aparte ella es periodista y pues ella me va a ayudar muchísimo en el área de prensa. Yo creo que esa área de prensa de la federación es de lo que yo te decía. Nosotros tenemos 2 planes de trabajo, uno mantener todo lo que es FIFA y el otro que es mantener el plan de trabajo que es tal vez pequeño con nosotros, pero en el área de trabajo pequeña, pues ahí está el desarrollo del área de prensa de la federación, y ella pues nos va a poder aportar mucho en sus conocimientos de periodista que tiene. Entonces cada uno ya más o menos tiene en lo que nos va a aportar y nos va a ayudar. Finalmente, te digo, habrán decisiones de los 9 que vamos a tener que sentarnos, como la contratación del técnico nacional. Es así, nos sentaremos los 9 y tomaremos la mejor decisión para Guatemala. Entonces hay cosas, son comisiones que FIFA también nos dijo que teníamos que armar, y en esas comisiones pues va a ir presidida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Hablando, por cierto, de esa parte de femicidio que la licenciada Trejo pasó por el MP, esto sí es a nivel de que yo tuve la oportunidad de entrevistar en su momento al que era en ese instante el subcontralor de Cuentas de la Nación. Y él habló que a esa altura la firma que aparecía ahí en el primer finiquito suyo no era la firma de él. A nivel de MP, ¿cómo se logró desvanecer esa denuncia? Bueno,
La denuncia, Gustavo, era porque dicen que había hecho el finiquito. Definitivamente yo no lo hice. A mí me lo entregaron. El MP fue y corroboró que había un video en donde a mí me estaban entregando el documento adentro. Y entonces se dieron cuenta que yo finalmente no sabía ni qué estaba pasando, ni por qué me dieron ni no me dieron el documento. El documento se lo traté de meter en una participación en un TDF que al final no se dio, o sea que ni se usó el documento, y entonces pues ahí fue donde se desestimó esa denuncia, porque ni yo hice ese documento ni se usó el documento. Entonces ellos ya se quedaron investigando internamente adentro de la Contraloría qué había pasado, pero no fue responsabilidad mía, ¿verdad? Dentro de lo mucho, trata uno de asimilar lo que definitivamente en este caso el entrevistado le va facilitando en sus respuestas. Yo estoy recopilando opiniones de estimados colegas que me auxilian para la escogencia de los destacados de la Cena de los Campeones, que ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en su edición 46, por cierto, que va a ser la primera por Facebook Live, gracias a la página, aprovechando. Pero en ese sentido, hay un colega que ya lo recibí en el celular, que en árbitro para el clausura me puso ninguno destacado. Y usted habló algo de mejorar el arbitraje, que definitivamente al ser tan importante el trabajo de ellos en el campo, es vital encontrarle fórmulas viables y rápidas, quizá algunas, para mejorar ese nivel, al margen de que tenemos algunos con gafete internacional, tanto centrales como asistentes. Sí, está dentro del plan de trabajo. Ese te lo podría decir que está dividido en dos. El proyecto Forward contempla el desarrollo de los árbitros, el proyecto en FIFA contempla el desarrollo de los árbitros, y aparte aquí en Guatemala también nosotros tenemos que desarrollar los árbitros. Ahí sí, la gente que dice Gerardo Páez, que un técnico nacional, ¿no? Ahí sí quiero un asesor arbitral de afuera, un asesor arbitral que venga sin deberle favores a nadie, sin tener ningún tipo de compromiso con nadie, alguien que me pueda ayudar a desarrollar ese departamento de arbitraje de la mejor manera, los nombramientos que sean nombramientos públicos, legales, que no tengamos que estar escondiendo el nombramiento, cambiando árbitros en el camino, que no sucedan cosas como las que han sucedido anteriormente. Nosotros tenemos que trabajar eso, y que también los árbitros se sientan parte de la federación. Hoy los árbitros no se sienten algunos parte de la federación, no pueden entrenar, no tienen acceso a gimnasios. Necesitamos conseguirles implementación para que ellos realmente se puedan preparar en lo personal, con dietas, con inglés, necesitan saber inglés. O sea, son cosas muy básicas que les tenemos que dar a todos los árbitros para que el árbitro realmente de una tercera división tenga la esperanza de que algún día va a pitar en Liga Nacional. Pero hoy los árbitros que yo he podido compartir y hablar con ellos de tercera división, de segunda división, nunca aspiran a poder llegar a Liga Nacional, ya están descartados ellos. ¿Por qué? Porque no hay una calificación adecuada donde puedan decir este árbitro tiene un potencial, metámosle más trabajo y que pueda llegar a Liga Nacional. Entonces creo que ese es un trabajo bastante fuerte, no va a ser inmediato, pero sí queremos mejorar el arbitraje por el bien de todos los equipos, porque hay equipos que por un mal arbitraje se nos están decepcionando, y la gente que quiere poner plata de su bolsa y quiere aportar en un equipo, por los malos arbitrajes se nos quieren ir, y entonces pues no los podemos dejar ir porque no hay 1000 personas que quieran manejar un equipo, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho a las personas que quieren invertir en los equipos y que el arbitraje vaya mejorando. Arbitraje perfecto nunca va a haber. Creo que en Real Madrid, Barcelona, y tiene complejidad el árbitro. Queremos ver de la implementación del VAR dentro de la Liga Nacional, a ver si nos dejan y a ver si se puede, y ir trabajando un poquito en que los árbitros mejoren, ¿verdad? Bueno, ojalá eso del VAR se diera y que no lo vayan a ver mis nietos, porque definitivamente he dado y machacado aquello de que la pintura para la distancia, que las diademas para una mejor comunicación, etcétera, y lo del VAR es palabra mayor en cuanto a la inversión.
varias cosas, pero ya les decía, segundo tiempo, como se dice, la charla con Gerardo, y se puede quedar algo para un tercer tiempo, como el que tuvo Meme Pinto ahí en los Altos de Mateo Flores en una etapa de su carrera. Pero recuerdo perfectamente, como que hubiese sido hace una hora, lo que me dijo Enzo Trocero, que sigue teniendo vigencia de la primera etapa de él como técnico acá en Guatemala como municipal. Mira, Velázquez, para mejorar, comenzar a mejorar el fútbol, se necesita tener mejores canchas para que los que van a estar ahí pues lo puedan desarrollar, y no como se dice en frases populares, que uno recibe la pelota como fuera un conejo brincando porque rebota o hay un agujero, se van los tobillos, etcétera. ¿Qué hay, si es que lo hubiera, en el plan de trabajo para articular fuerzas? Se habla a nivel de país, de la famosa inversión público-privada, etcétera, para que haya mejores canchas, no solo para los equipos federados, sino para la estructura del fútbol a nivel departamentos, para que desde ahí los chicos estén jugando en canchas por lo menos lo más cercano a aceptables. Bueno, te digo, en ese tema es un poco complejo porque no le compete a la federación mejorar el tema de canchas. Eso tal vez es más un tema del Ministerio de Cultura y Deportes, un poquito el tema de CDAG. Nosotros podemos asesorar y ver de qué manera los equipos les vamos poniendo condiciones para que día a día el torneo, no ir aprobando un estadio en cualquier tipo de condiciones, sino irles pidiendo ciertos lineamientos y ciertas cosas cada vez que la federación tiene que aprobar que empiece el torneo y aprobamos las canchas, irles poniendo ciertas cosas para que vayan ellos reforzando o mejorando su instalación. Pero obviamente apoyo de FIFA, creo que Proyecto Gol, por eso yo lo decía en alguna otra entrevista, por ahí me decían que FIFA va a nombrar unos delegados que van a venir a acompañarnos dentro de la gestión mía. Y les decía, ojalá no solo estén un año, ojalá estén 4, porque yo estoy seguro que esos delegados que vienen de FIFA y vienen de afuera saben muchos proyectos y saben muchas cosas internas de FIFA en las que nos podemos apoyar, y por ahí de repente hay algún rubro de instalaciones en donde podamos nosotros apoyarnos o aportarnos, y entonces finalmente nos puedan apoyar en ese tema de las instalaciones. Pero yo creo que ahí tendremos que tener mucha comunicación con el gobierno que entre y con los diputados, para que en base a eso nos aprueben presupuestos o algo donde nos ayuden a mejorar ese tipo de instalaciones. Hoy por hoy no hay ningún proyecto de esos, ¿verdad? Sí, eso es importante. Cuando en un determinado momento hay que articular y unir fuerzas, como se dice, para que haya un bien común, en este caso de la gente y del futbolista que se quiere o quiere desarrollar su deporte en mejores condiciones. Ya en la parte casi de cierre de la charla, Gerardo, otro tema para mí muy delicado. Yo escribí y salió a circular en junio del 2001, el primero de los 3 libros que escribí, que le puse Fútbol de 4 décadas, y en aquel tiempo logramos, y en ese estaba en el Deportivo de Gráfico, que en paz descanse, por cierto, Gráfico, al margen del licenciado Carper Ricol también, que fue el primer empresario que creyó en su servidor, de que las armas pululan en los estadios. Hay fotografías ahí en ese ejemplar donde el que recibía los boletos tenía la gran escuadra al cinto. Y hace poco, en un certamen que está terminando, a un delantero, eso lo conoce Gerardo, de argentino del equipo de Reu, le estamparon un cachazo en la frente, amenazó con irse a Guatemala, etcétera. Pero en sí, algo que sea consistente para realmente las autoridades internamente no amedrenten a árbitros y a rivales porque dejan entrar las armas como Pedro por su casa. Bueno, ahí te lo voy a dividir en tres planes de trabajo, ¿sí? El primero es leyes más fuertes. Esa la tenemos que ir a pedir al Congreso, donde el Congreso nos apoye en el sentido de que las personas que hagan este tipo de barbaridades sean realmente sancionadas en ley y puedan terminar hasta en la cárcel. Esa es la primera. La segunda es leyes fuertes a nivel deportivo. Nosotros como federación tenemos que poner ciertas
ciertas reglas y ciertas, te podría decir, ciertas sanciones deportivas en donde se pueda demostrar que si hay alguna arma dentro del estadio, el partido, aunque lo hayas ganado, pues lo pierdas. Y si es ya reincidencia y viene 2 o 3 veces el tema de las armas, pues el equipo quede hasta desafiliado. Entonces, siento yo que nosotros tenemos muchas armas en lo deportivo, pero tenemos que apoyarnos en ir al Congreso a pedir ciertas fuerzas para que también, si alguna persona, pongámosle en un estadio en Europa, la persona se mete al estadio y hace aquel show donde se mete y se toma la foto con Messi hacia la par y todo, esas personas son fuertemente sancionadas y esas personas terminan en la cárcel varios tiempo. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos tenemos que apoyar y aportar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, si no estoy de acuerdo con armas en los estadios, sé que es un problema, desgraciadamente algún día, y no es por darle publicidad a otro programa, pero hoy vamos a salir en Al Rojo Vivo viendo cómo mataron un árbitro y ese tipo de cosas no pueden seguir pasando aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, tenemos que controlarla y se controla desde ese punto, ¿verdad? De verdad que yo sigo considerando que lo máximo que puede tener este mundo es el ser humano, pero hay muchas personas que ya desvalorizaron lo que es la vida de cada persona. Estamos cerrando la charla con el presidente electo de la Federación de Fútbol, el caso de Gerardo Enrique Páez Bonifaci, con algo que se da a nivel, por ejemplo, del gobierno central. ¿Qué le ofrece a la gente aquí en Cámara, Gerardo, junto a su grupo, que se note y se palpe en sus primeros 100 días de mandato? Bueno, realmente el mejorar el arbitraje, definitivamente, el mejorar las bases y el trabajo que hay en los departamentos. En 100 días no se puede ofrecer un mundial porque estarías hablando mentiras. Se va a ofrecer, como te digo, el arbitraje que mejore, se va a ofrecer las bases, un torneo regional, ese tipo de cosas va a ser inmediato, las instalaciones, la mejora de las instalaciones en un proyecto Gol, trabajar muchísimo para pedir otro proyecto Gol. Yo soy partidario de que ya el proyecto Gol llegó a un tope, le tenemos que meter a otra región, ir a Shela a armar un proyecto Gol o ir a Izabal a formar un proyecto Gol. Ese tipo de cosas lo voy a trabajar, no en 100 días, pero sí vamos a empezar las gestiones de empezar a trabajar eso. Y el otro tema que va un poquito complicado con el tema de la seguridad que tú decías, pero yo creo que la afición visitante a los estadios debería de regresar. Es un poquito complejo, pero debería de regresar porque necesitamos meterle más dinero a los equipos para que los equipos puedan pagar mejor a los jugadores y no esté la federación como que si es el Ministerio Público recibiendo demandas y demandas y demandas de abogados. Necesitamos nosotros que los equipos tengan dinero para poder ir solventando sus problemas y no pase algo lamentable, porque para mí es muy triste y lamentable como lo que pasó con Petapa, ¿verdad? O sea, creo que Petapa pues era un ícono en su región y hoy por hoy pues tiene un equipo descendido y ojalá no desaparezca con la cantidad de demandas que tiene por falta de dinero, ¿verdad? Entonces hay que ver de qué manera los equipos pueden, manteniendo el tema de la seguridad, pueden tener un poquito más de ingresos, ¿verdad? Bueno, es atrevido, Gerardo, porque en Argentina, que es para mí la cuna de las mal llamadas porras, y allá se llaman barras bravas, allá está absolutamente limitado, y aún un clásico mundial como River Boca, salvo el que se jugó en Madrid, no hay afición visitante, por algo será. Y acá, aún no admitiendo afición visitante la mayoría en este momento, pues recuerden las barbaridades que han hecho en Antigua, en Sanarate, etcétera. O sea, si se efectiviza eso, tiene que articularse todo el operativo para contrarrestar eso. Porque le voy a poner un ejemplo, Gerardo, aquí me extiendo un cachito, pero creo que la gente lo va a admitir. En el sentido de que hace algún tiempo que en este momento es el gobernador de Zacapa, Salvador Cordón,
tuvimos una interesante discusión al aire en Contacto Deportivo, porque él fue al que lanzaron, para mí, a Salvador lo manipularon, le dijeron, mira, vos propone el cuarto extranjero. Y Salvador fue el que lanzó, subió su manita y dijo, bueno, cuarto extranjero, y aprobaron el cuarto extranjero. Y le digo, mire, ¿qué le va a servir el cuarto extranjero? Es que eso va a provocar que me diga más gente a ver a Zacapa, etc. Zacapa ni existe ahora, no tal efecto del cuarto extranjero. Entonces, es, digamos, un cúmulo de experiencias como para, en algunas cosas siento yo trato de ser amplio, pero en algunas cosas sí soy conservador, y en esto, viendo la violencia país que se traslada también a los estadios, esa medida pienso yo que es que hay que consultarlo un cachito con la almohada, porque los ejemplos son demasiado crudos. Definitivamente, te digo, tenemos que meterse en medidas, hay que meterle la libertad a los equipos de que, como dicen en algún restaurante muchas veces, nos reservamos el derecho de admisión, que los equipos tengan la libertad de poder ellos manejar si reciben o no reciben y de qué manera, y condicionado de lo que reciban de afición. Pero, como te digo, darles un poco más de libertad a los equipos para evitar el tema ese. Sí he tenido comunicación con varios equipos que me dicen, mira, lo que nosotros necesitemos de medidas de seguridad, lo hacemos. Pero por favor, déjanos que reciban afición visitante. Perfecto, vamos a hablarlo, les digo yo, porque al final, como te digo, los equipos son los que están sufriendo económicamente un gran problema. Finalmente, si lo logramos nosotros aterrizar, pues obviamente serán condiciones muy, muy severas para poder hacerlo, ¿verdad? O sea, cierta medida de seguridad a la afición extranjera, ciertos ingresos, salidas y entradas, que muchas veces los estadios no van a calificar para poder hacerlo, pero por lo menos darles un poco la libertad de poder ellos escoger si lo quieren, no lo quieren intentar, y ahí pues tendrán que indirectamente mejorar su estadio también. Entonces, está dentro del plan de trabajo, lo tenemos que trabajar con los equipos, lo tenemos que trabajar con la Liga Nacional, pero no está descartado, o sea, lo tenemos que hablar. Bueno, y hablando se entiende a la gente, pero acá a veces eso se queda en la teoría y en la práctica que cambia muchísimo. Bueno, agradecemos ahí el espacio que nos ha concedido Gerardo Enrique Páez Bonifaci para platicar en dos tiempos. Uno que fue, digamos, el light con el futsal, y ahora pues ya tocando, y también el campo es mucho más amplio, el de la Federación Nacional de Fútbol. Así que, pues, yo se lo he dicho a presidentes del país, cuando han hecho visitas de cortesía. El último se lo dije al actual, que coincidimos ahí en Apparel Sourcing Show. Le dije, mira, porque incluso fue compañero mío en los canales, mira, Jimmy, si te va bien en tu gobierno, le va bien al país. Lo mismo le digo a Gerardo Páez, que si le va bien a Gerardo y a su equipo, le va bien al fútbol que es tan arraigado en este país. Pues muchas gracias, y como yo lo he dicho anteriormente, denme el beneficio de la duda. Yo quiero demostrar que puedo hacer las cosas bien, si no yo mismo me voy, porque tampoco uno puede aferrarse a un puesto sin poder demostrar que puede hacer las cosas bien. Entonces, muchas gracias, y vamos a trabajar por el fútbol de Guatemala y que mejore de a poquito, porque obviamente 4 años nos vamos a quedar cortos, así como en esta entrevista de lo que podemos hablar, pero de a poquito hay que mejorarlo, y tienen que haber más personas interesadas en querer aportarle y mejorarlo y meterse de cabeza como lo voy a hacer yo. Bueno, yo creo que, y eso ustedes son quienes lo califican, valió la pena la espera. La primera por la inscripción de la planilla, la segunda por el fallecimiento de un familiar, la tercera fue la vencida. Así que acá hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente electo de la Federación Nacional de Fútbol, ahí controlando hasta el más mínimo detalle, incluso el sonido, está José Pablo Armas Martínez, siempre sonriente el muchacho, y su servidor. Los invitamos a continuar en Contacto Deportivo.